Desde el descubrimiento de América hasta la colonia hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América. Estos personajes se mantienen de manera perenne en la historia. Y sí, la independencia se dio gracias a estos hombres y mujeres, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho, es más, no nos dijeron nada. Hubo esclavos libertos para quienes la libertad no era completa si no podían llevar a otros a que la disfrutaran. Y aunque para algunos el medio fue el cimarronaje, para otros fue la filantropía, el altruismo puro. Es el caso de Petrona y Sebastiana Cárdenas. Las hermanas Cárdenas. En lo que hoy es conocido como el departamento del Valle del Cauca, en el actual municipio de El Cerrito, dos negras libertas construyeron comunidad y dieron ejemplo de solidaridad. La historia de la filantropía en Colombia tiene un rostro de pelo quieto y narices chatas. Las hermanas Petrona y Sebastiana Cárdenas lo dieron todo para la fundación del municipio de El Cerrito. Las hermanas Petrona y Sebastiana Cárdenas eran dos esclavas negras a cargo de la señora María Luisa de la Espada, que era la dueña de todo el territorio cerriteño, que se puede decir desde Buga hasta Palmira. Ella hace tiempo donaron estas tierras para que aquí se fundara el municipio del Cerrito. Y ellas lo que hicieron fue comprar esclavos para otorgarles su libertad, y fuera de eso donaron los terrenos para que los nuevos libertos pudieran habitar, construir sus chozas, sus casas, en fin. Y para mí es amor a su raza. En los territorios actuales del Valle del Cauca, Cauca y Chocó, la producción dependía de los esclavos. Por ejemplo, en el año de 1788 había 18.496 esclavos en el Chocó, Antioquia y Popayán, de los cuales cerca de 12.000 se dedicaban al trabajo minero. Las tierras de lo que hoy es el municipio del Cerrito en el siglo XIX son unas tierras que van a ser ocupadas por grandes haciendas. Esas haciendas por mucho tiempo fueron centro de producción de azúcar. Esas tierras indiscutiblemente también se ocuparon en actividades agrícolas y ganaderas, pero fundamentalmente ganaderas. En el siglo XVIII hay lo que se ha denominado el ciclo minero del Pacífico. Buena parte de los asentados van a hacer grandes inversiones. Es un modelo de producción precapitalista. Básicamente lo que se produce es azúcar, mieles, aguardiente y también carne, que se envían hacia el Pacífico, donde están las minas de oro. El padre de Petrona y Sebastiana heredó de su antiguo amo y dejó en herencia a sus hijas las tierras de la hacienda. Quizás, sin haberlo alcanzado a soñar nunca, habían pasado de esclavas a terratenientes libres. Esa situación de herencia de un esclavista a una mujer, ¿sí?, tiene en primer lugar una connotación fundamental, y es el reconocimiento de los esclavistas de que casi que su existencia dependía en buena medida, o su logro dependió en buena medida del trabajo, de la diligencia y de la administración, de la competencia de estas mujeres negras. El Cerrito lleva en su origen
la naturaleza de la generosidad, del altruismo y la filantropía. La principal actividad de los afrodescendientes del Encerrito es la agricultura, específicamente en la caña. Era cortero de caña, duro. Me levantaba a las 3 de la mañana. Lo más difícil del trabajo era el sol. Y cuando llovía, pues que tenía uno que pasar mucho trabajo, mucho. Siempre la situación económica del país, todos no tenemos plata y nos tenemos que dedicarnos a lo que uno pueda hacer y sabe hacer. En el siglo XVIII ya no existen indígenas en esta zona. El trabajo a que fueron sometidos inicialmente pues hizo que desaparecieran físicamente. Los dueños de haciendas necesariamente tuvieron que ver la necesidad de comprar mano de obra esclava. Esa mano de obra esclava se va a utilizar en su totalidad pues en las haciendas haciendo actividades. Esa mano de obra se acrecienta básicamente después de 1700, cuando el ciclo del oro aumenta considerablemente en esta región del Pacífico. La población afrodescendiente que en este momento está en el Cerrito, según el censo del 2005, estamos caracterizados, digámoslo así, en un 30,4% de representación en este municipio. El censo no estamos muy de acuerdo, ya que muchos afrodescendientes o muchos negros, como son reconocidos ahora, no se autorreconocen afros. Entonces, en el momento que hicieron la pregunta, ellos dijeron no. Entonces, automáticamente el volumen de afrodescendientes del Cerrito mermó en un 30-40%. Escatimamos con historiadores de aquel municipio que el Cerrito tiene más o menos un 45, un 50%, si no es más, de afrodescendientes viviendo actualmente, sin contar desplazamientos de Chocó, del Charco, de Nariño y de otros asentamientos afrodescendientes que han llegado al Cerrito, ya que no encuentran la misma ola de violencia que tenían anteriormente en sus municipios. La comunicación entre los esclavos siempre dependió de los sitios de encuentro, el mercado, las fiestas, la enseñanza de los oficios e incluso los bailes clandestinos. Y en todos ellos, las mujeres fueron fundamentales. El sacerdote católico Manuel José Guzmán impulsó la formación definitiva del pueblo, que fue fundado en 1825 en tierras cedidas por Petrona y Sebastiana Cárdenas. Sebastiana y Petrona Cárdenas tenían claro que solo la solidaridad entre los esclavos haría más llevadera la esclavitud y acercaría la posibilidad de la libertad. El compadrazgo fue la base de una solidaridad deseada y necesaria para hacer frente a las dificultades, y Petrona y Sebastiana se mostraron siempre dispuestas para quienes las quisieron de comadres. Las hermanas Cárdenas, cuando reciben buena parte de las tierras de su antiguo amo, va a crear ciertos problemas dentro de la comunidad pues, que ha vivido alrededor de ellas, ¿no? Siendo esclavas. De modo que hay algo que me parece que pudo sortear ese problema, y es la donación que se hizo en vida de esa propiedad a toda una serie de esclavos que van a venir posteriormente de otros lugares, otras haciendas. El río Cerrito constituía la frontera entre la esclavitud y la libertad.
De un lado estaban las haciendas esclavistas y del otro el incipiente poblado de libertos, y entre unos y otros las relaciones de compadrazgo. Bueno, a pesar de que el río Cerrito se convirtió como la puerta de entrada hacia la libertad, las redes de colaboración siguieron permaneciendo entre el sur y el norte. Normalmente estas personas libres siguieron relacionándose, muchas veces desde el punto de vista religioso. Eran padrinos de bodas de los esclavos, eran padrinos de confirmación, de bautizo, de modo que no se perdió para nada esa relación. La familia de los esclavos o la familia de los esclavizados enfrentó unas dificultades enormes para su formación, para su organización. Aquí fue importante esta herencia de origen africano o africana, que es la familia extendida, la familia extensa. Entonces allí, en ese sentido, el sujeto que fue fundamental en la materialización de esa solidaridad en la familia extensa fue la mujer africana y posteriormente la mujer esclavizada. Las negras libres, así como las que estaban en proceso de comprar su libertad, no dudaron en hacer toda clase de oficios con tal de hacer de la libertad una realidad sostenible. La mujer negra es importante como bisagra entre distintos sectores de la sociedad colonial y entre el mundo de la libertad y el mundo de la esclavitud. La mujer esclavizada como centro en estas redes de solidaridad, en estas redes de cooperación, se manifestaron a partir de unas cotidianidades muy interesantes, y para mí una cotidianidad que es fundamental es las cotidianidades y los espacios lúdicos, los carnavales, en las fiestas religiosas o en las fiestas y en los fandangos, en los bundes que se formaban o de manera pública o que se formaban de manera clandestina en las noches. Y allí la mujer es fundamental. Hay que hablar de las cofradías. Las cofradías de negros en las haciendas tenían como base los patronos de las haciendas. Cada una de las haciendas tenía un patrón en particular. Por ejemplo, la hacienda de la Concepción tenía a Nuestra Señora de la Concepción. Esas cofradías surgen al interior de las haciendas con la finalidad de reforzar el aspecto religioso, hacer de alguna manera olvidar o por lo menos hacer ocultar aquellos comportamientos que se heredaban de sus antepasados africanos. Los dueños de haciendas casi que obligaban a formar esas cofradías, pero los esclavos también se sentían pues halagados haciendo esas cofradías, porque eso les permitía ir de hacienda en hacienda cuando había las fiestas patronales. Y no solamente pues iban a gozar de la fiesta, sino que también se relacionaban, aunque indiscutiblemente en el Valle del Cauca y aquí en la zona del Cerrito, las relaciones entre esclavos de diferentes haciendas eran muy común. Petrona y Sebastiana Cárdenas alcanzaron a vivir con mucha intensidad el aspecto de las cofradías. Y no solamente porque iban a las celebraciones que realizaban en las haciendas, sino porque esa relación se hizo fuerte, se fortaleció en la medida en que ellas fueron conscientes de que la esclavitud debía desaparecer, como había desaparecido con ellas antes de tiempo. Aunque el mérito histórico es para Petrona y Sebastiana, muchos brazos se sumaron a este particular apostolado que ellas fundaron, y en el que algunos fueron curados de sus dolencias y otros alcanzaron la libertad.
Petrona y Sebastiana Cárdenas son muy malas administradoras porque nunca pensaron en un futuro. Hay un caso que nos demuestra pues su falta de visión acerca de lo que es tener una propiedad y agrandar la propiedad o por lo menos mantenerla. Es el caso de una donación que hacen a un niño de escasos 10 años simplemente porque el niño pues vio por ella durante una época en que estuvo enferma. Indiscutiblemente ese agradecimiento es excesivo para el momento. Hay otros casos cuando se hace la donación para construir el templo. Es un terreno grande, es de media manzana. Ella no se pone a medir la extensión, simplemente dice vamos a regalar, vamos a obsequiar, vamos a entregar. El Valle del Cauca fue territorio de grandes haciendas en las que españoles con mano de obra esclava establecieron las primeras plantaciones de azúcar. Hoy, esa sigue siendo la principal fuente de empleo para miles de familias, descendientes de aquellos esclavos y el motor de la economía de la región. Petrona y Sebastiana Cárdenas, sabedoras del valor que tiene la libertad, facilitaron de varias formas que muchas familias dejaran para siempre atrás un pasado de esclavitud. Sebastiana y Petrona Cárdenas fueron un par de negras que conocieron la libertad y la riqueza al mismo tiempo, y a las que la buena fortuna no les impidió tener la claridad del deber de ayudar a los demás. Aunque siguen siendo más leyenda que historia, Sebastiana y Petrona Cárdenas cambiaron la vida de muchos esclavos negros de la provincia de Popayán. Las hermanas Cárdenas no están en la historia del Cerrito, básicamente porque esa historia solamente se vino a escribir muy tarde. Hubo que esperar mucho tiempo, hubo que investigar en Popayán, en Buga, para determinar que ellas eran precisamente negras. A partir de ese momento, si hay alguna incertidumbre, hay personas que no están de acuerdo con que ellas lo sean, porque indiscutiblemente la historia tradicional siempre ha dicho que no son negras, sino descendientes de blancos, pobres. Quizás el último y más grande acto de filantropía y desprendimiento de estas hermanas fue la donación de la tierra para la construcción de la iglesia junto a la Ceiba. La historia las olvidó y por eso está en deuda con ellas. En la actualidad la enseñanza de Petrona y Sebastiana es que se está sacando a la luz y nosotros la estamos retomando para que se reconozca lo que hicieron esas dos, Petrona y Sebastiana. Y nosotros pues estamos retomando y reviviendo la cultura para que las conozcan y enseñarle a los renacientes de esta época. Las hermanas Petrona y Sebastiana tomaron esas tierras solamente con el fin de entregarlas a cada uno de los esclavos que pagaran su libertad para que tuvieran un lugar donde llegar y construir su hogar y poder trabajar la tierra a lo que ellos estaban acostumbrados. Lamentablemente los deseos que ellas tenían no se pudieron lograr. Entregaron las tierras a manos del padre Guzmán para que él pudiera hacer realidad el sueño que ellas dos tenían. Lastimosamente el padre Guzmán no lo hizo, ellas las encarcelaron solamente por luchar por la libertad de los negros cerriteños y ellas murieron en la cárcel, tristemente. Y nunca se supo la historia de que ellas dos realmente son las propietarias de las tierras donde ahora está construido el municipio del Cerrito, reconocido como la ciudad Caribe.
pensaba que era el padre Guzmán el que había donado los terrenos, pues. Pero ahora, con el tiempo, me he dado cuenta que no es así, porque va saliendo a la luz la realidad de las cosas. ¿Y quién eran Petrona y Sebastiana? Dos mujeres esclavas supieron que la fortuna de heredar una hacienda solo significaba una mejor posibilidad de ayudar a sus semejantes y fueron siempre fieles a esta convicción. Como la mayoría de los redentores y libertadores, las hermanas Cárdenas murieron pobres y en la cárcel, y poco se les reconoce su labor, de modo que apenas son otras afrodescendientes invisibles en la historia de Colombia. Es decir, las comunidades afrocolombianas son conscientes de que la mujer afrocolombiana ha sido su tanque de oxígeno en la historia, ha sido su tanque de oxígeno en la dura historia que les ha tocado desde la esclavización en África. Pero cuando uno mira desde afuera, desde el exterior, ese papel no ha sido reconocido desde afuera. La sociedad le ha achacado a la mujer, digamos, varios pecados. Ser mujer, ser esclava, ¿sí? Y ser la persona que ha ocupado un lugar fundamental dentro de la comunidad. Quizás el último y más grande acto de filantropía y desprendimiento de estas hermanas fue la donación de la tierra para la construcción de la iglesia junto a la Ceiba. La historia las olvidó y por eso está en deuda con ellas. Observo una continuidad en el deseo de mantener estas redes de comunidad. Por algo que para mí es central, África ha construido una conciencia diaspórica. Generó unos lazos fuertes de apoyo mutuo, de solidaridad, de comunidades que históricamente han sido o han estado, digamos, expuestas a migraciones, ¿sí? A traslados. Tenemos que estar unidos, porque si no hay unión no podemos lograr hacer nada. Y si entre los mismos afro estamos desunidos, nunca va a haber hermandad. Es más fácil estar todos colaborándonos. Estando unidos, somos más fuertes. Yo doy el ejemplo, como decir, los indígenas. Ellos es una colectividad y son fuertes porque, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Antes yo invitaría, como decir, bueno, a nuestros afrodescendientes para que nos unamos, para que seamos fuerza colectiva. Yo creo que en esta historia de Petrona y Sebastiana, lo que ellas hicieron fue amor a su raza, amor a su comunidad. La lesión de las hermanas Cárdenas es que me parece que prima allí más la humanidad, más la solidaridad con sus congéneres. Petrona y Sebastiana Cárdenas lo que buscaron fue recrear un poco su gente con esa naturaleza que los vio crecer siendo esclavos y que también los vio llegar a la libertad. Lo más importante para resaltar de la historia de Petrona y Sebastiana Cárdenas a la actualidad es la fortaleza, las ganas de luchar, la tolerancia, los valores éticos y morales. Porque para uno poder reconocerse como es, ya sea negro, raizal, palenquero, afrodescendiente o no afro, o rum como es reconocido ahorita los gitanos, debemos saber quiénes somos y cuál es nuestra identidad étnica ante todo. Si nosotros no nos reconocemos y no vamos a conocer lo que realmente tenemos, la riqueza cultural que prevalece en nosotros, sinceramente no tenemos nada. Petrona y Sebastiana Cárdenas son para muchos las verdaderas fundadoras del Cerrito en el Valle del Cauca, pero por afrocolombianas fueron invisibilizadas por la historia hasta casi borrar el rastro que dejaron.